La lluvia caía como agujas sobre el asfalto cuando las manos la agarraron. Dos pares de manos gruesas, impacientes, que no esperaron explicaciones. La arrastraron por el brazo con la marca, ese dibujo tosco que ella misma se había hecho con la punta de un alfiler oxidado y tinta de bolígrafo robado, hacia la entrada del mercadillo, donde la luz fluorescente la cegó como un interrogatorio. «Ladrona, pensabas que no te íbamos a ver». La voz del hombre era un trueno. Ella intentó soltarse, pero sus 10 años y sus 30 kilos no eran rival para la furia de dos adultos convencidos de su culpa. La tiraron al suelo de concreto, junto a la puerta de vidrio empañada por la humedad. El impacto le robó el aire de los pulmones. Yo no hice nada. Las palabras salieron quebradas, mezcladas con sollozos que ella intentaba contener. Había aprendido en la calle que llorar te hace más vulnerable, pero el miedo era más fuerte que el orgullo. Claro que no. Ninguno de ustedes hace nada. El segundo hombre, más joven, con el uniforme del mercado manchado de sudor, se agachó frente a ella con los ojos llenos de desprecio. Siempre es la misma historia. No fui yo, señor. Estaba solo mirando, señor. La gente comenzaba a reunirse. Primero 2, después 5, después una docena. Algunos con bolsas de compras en las manos, otros simplemente curiosos por el espectáculo. Una señora con un niño pequeño se alejó apretando a su hijo contra el pecho, como si la pobreza fuera contagiosa. «Criatura de rúa», murmuró alguien en la multitud. «Siempre roban. Es lo que hacen». La niña conocía esas palabras. Las había escuchado 1000 veces, en 1000 bocas diferentes. Criatura de rúa. Como si no tuviera nombre. Como si la calle fuera su apellido y el hambre su única identidad. «Tiene que llamar a la policía», gritó una mujer desde atrás. «No pueden dejarla ir así como así». El primer hombre, el de la voz de trueno, sacudió la cabeza. «La policía no va a hacer nada con una mocosa así. La sueltan y vuelve mañana a robar otra vez. Pero yo no robé nada». La desesperación hizo que su voz subiera de tono, casi un grito. «Yo solo estaba ahí. Solo estaba. Cállate». El joven del uniforme le apuntó con el dedo. «Tenemos testigos. Alguien salió corriendo con productos escondidos en la ropa y lo único que vimos fue un brazo con tatuaje. Todo el mundo miró su brazo. El brazo sucio, flaco, marcado por esa tatuaje mal feita que había hecho 3 meses atrás, cuando el frío de julio había sido tan brutal que necesitaba algo. Cualquier cosa, que le hiciera sentir que tenía control sobre algo en su vida. El símbolo era simple. 3 líneas curvas que se entrelazaban formando algo parecido a una flor, o tal vez a una estrella. No estaba segura. Lo había sacado de su imaginación, de un sueño que ya no recordaba. Agarró el brazo con la otra mano, como si pudiera esconder la marca, como si pudiera hacerse invisible. Pero ya era tarde. Ya todos habían visto. «¿Ven?». El hombre del trueno señaló el brazo. «Esa marca. Es ella». Un cliente que salía con bolsas llenas se detuvo para ver el alboroto. Era un hombre de traje, con el celular en la mano y una expresión de fastidio en el rostro. «¿Qué país?», murmuró, sacudiendo la cabeza. «Vi un pendejo más temprano tratando de cambiar figuritas por cripto en el celular». Cripto, ¿se dan cuenta? Esta nueva generación perdió completamente la noción de la realidad. Nadie le prestó atención. Todos estaban concentrados en ella, en la niña temblando en el suelo mojado, con las rodillas raspadas y el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. «Por favor», susurró. «Por favor, yo no hice nada». Pero las súplicas eran invisibles. Las súplicas de una criatura de rúa no tenían peso, no tenían valor. Eran solo ruido de fondo en el teatro de la indignación pública. Una mujer con delantal se acercó desde el interior del mercado. «¿Qué pasó? ¿La agarraron?». «Sí, doña Marcia. Salió corriendo con las cosas y la atrapamos afuera». «Yo no corrí», murmuró la niña, pero su voz se perdió en el murmullo colectivo. «¿Qué se llevó?», preguntó doña Marcia. El joven del uniforme dudó. No estamos seguros todavía. Pero alguien vio a una persona corriendo con cosas escondidas».
Y ella estaba ahí, justo en la puerta. Entonces búsquenla, dijo un hombre de la multitud. Si robó, debe tener los productos encima. Los dos hombres la miraron. La niña sintió el pánico subir por su garganta como agua hirviendo. No tengo nada. Pueden revisarme. El hombre del trueno la agarró del brazo y la puso de pie con un tirón brusco. Le revisó los bolsillos de la bermuda raída. Vacíos. Le levantó la camiseta sucia. Nada. Le hizo abrir la mochila rota que llevaba en la espalda. Dentro solo había un cartón doblado que usaba como colchón, una botella de plástico medio vacía y un pedazo de pan duro envuelto en una servilleta. La multitud murmuró confundida. Entonces, ¿dónde está lo que robó?, preguntó alguien. Debe haberlo dejado caer cuando la perseguimos, dijo el joven del uniforme, pero su voz sonaba menos segura. O tiene un cómplice, agregó otro. Estos críos siempre trabajan en grupos. La niña negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente ahora, mezclándose con la lluvia que todavía goteaba de su cabello. No tengo a nadie. Las palabras se quebraron. No tengo a nadie. Y era verdad. No tenía a nadie. Ni amigos, ni familia, ni siquiera un nombre que alguien dijera con cariño. Solo tenía la calle, el hambre, y esa marca en el brazo que ahora la condenaba. Doña Marcia frunció el ceño. ¿Y están seguros de que fue ella? Porque si no encuentran nada. Alguien salió corriendo, insistió el hombre del trueno. Y tenía tatuaje en el brazo, como ella. Los tatuajes no son exactamente únicos, dijo una voz desde atrás de la multitud. Era una voz anciana, calmada, pero firme. La multitud se abrió ligeramente, y apareció una señora mayor, con el cabello blanco recogido en un moño y un bastón de madera en la mano. Llevaba un abrigo gris a pesar del calor, y tenía los ojos más bondadosos que la niña había visto en mucho tiempo. Disculpe. El hombre del trueno la miró con irritación. La anciana avanzó despacio, apoyándose en su bastón. Digo que los tatuajes no son únicos. Mucha gente tiene tatuajes, especialmente los jóvenes. Pero ella estaba ahí, insistió el joven del uniforme, justo en la puerta. Yo también estaba ahí, dijo la anciana con calma. Y también estaban ustedes dos. Y esa señora con su hijo. Eso nos hace ladrones. El hombre del trueno apretó los dientes. Es diferente. ¿Por qué? La anciana lo miró fijamente. ¿Por qué es pobre? Porque vive en la calle. Porque gente como ella siempre roba. Explotó el hombre. Todos los días vienen acá a llevarse cosas. Todos los malditos días. La anciana dejó que el silencio cayera por un momento. Después, con voz tranquila, dijo: Entonces muestren las cámaras. El joven del uniforme parpadeó. ¿Qué? Las cámaras de seguridad. La anciana señaló hacia el techo del mercado, donde varias cámaras apuntaban en diferentes direcciones. Si están tan seguros de que fue ella, las cámaras deben haberlo grabado todo. Doña Marcia asintió lentamente. Tiene razón. Podemos revisar las grabaciones. El hombre del trueno dudó. La niña vio la incertidumbre cruzar por su rostro como una sombra. No es necesario, murmuró. Ya sabemos que fue ella. Entonces no debería haber problema en confirmarlo, insistió la anciana. La multitud comenzó a murmurar, ahora dividida. Algunos insistían en que la niña era culpable. Otros empezaban a dudar. Doña Marcia suspiró. Vengan. Vamos a ver las cámaras. Los dos hombres intercambiaron miradas. No tenían salida. La pantalla parpadeó. Las imágenes en blanco y negro comenzaron a pasar, mostrando el interior de la tienda con su iluminación fría y los estantes abarrotados. La multitud se apretujó para ver mejor, algunos todavía murmurando acusaciones, otros demasiado curiosos como para alejarse.
La niña permaneció en el suelo, encogida contra la pared mojada. Sus ojos estaban fijos en la nada, como si ya hubiera dejado de luchar. Una de sus manos todavía agarraba el brazo tatuado, los dedos pequeños y sucios, trazando inconscientemente el símbolo irregular que había grabado en su propia piel meses atrás con la punta de un alambre calentado y tinta improvisada. Dolió tanto aquella noche que casi se desmayó. Pero necesitaba aquello. Necesitaba algo que fuera solo suyo. Una marca que le dijera al mundo: yo existo. Yo resistí. En la pantalla, el reloj digital marcaba las 16:47. La cámara mostraba la entrada de la tienda. Allí estaba ella, la niña, parada cerca de la puerta automática, temblando visiblemente. Su ropa estaba empapada. No entraba, no salía. Solo se quedaba allí, aprovechando el breve refugio que el toldo ofrecía contra la lluvia torrencial. Mira, ella no está haciendo nada, murmuró alguien en la multitud. El empleado aceleró la grabación. Entonces sucedió. Una figura rápida cruzó el cuadro, pasando junto a la niña. Era un adolescente, tal vez 15 o 16 años, con una camisa rasgada y sucia. Sus movimientos eran frenéticos, nerviosos. Sujetó algo contra su pecho, escondido bajo la ropa, y salió corriendo. La cámara capturó solo un segundo, pero fue suficiente. Su brazo apareció brevemente en la pantalla. Había algo oscuro allí, una mancha que desde lejos podría confundirse con un tatuaje, pero era solo suciedad y un dibujo borroso que él mismo debía haberse hecho con bolígrafo. La niña, en la grabación, dio un paso atrás, asustada por el chico que pasó corriendo. Miró a su alrededor, confundida, y luego volvió a encogerse junto a la puerta. No fue ella, dijo la señora anciana, su voz firme cortando el silencio tenso. Agarraron a la niña equivocada. El empleado que operaba el monitor se puso pálido. El otro, el que había arrastrado a la niña afuera, soltó una maldición en voz baja y se pasó la mano por la cara. Pero, vi el brazo tatuado. Pensé que... Pensaste mal. La voz de la señora era dura ahora, cargada de indignación. Humillaron a una niña inocente delante de todos. La multitud comenzó a dispersarse, algunos incómodos, otros murmurando disculpas vacías que nadie realmente dirigía a la niña. Ella continuaba allí, pequeña y rota, como un animal herido que ya no sabe hacia dónde correr. Uno de los empleados se acercó, avergonzado. Mira, niña. Disculpa, sí, nosotros. Nos equivocamos. Perdón. Ella no respondió. Ni siquiera levantó los ojos. Estaba acostumbrada a esto. Nadie nunca le creía. Nadie nunca la veía de verdad. Para el mundo, ella era solo otra niña de la calle. Un problema, una amenaza, algo que debía evitarse o expulsarse. Sus palabras nunca tenían peso. Su verdad nunca importaba. La señora anciana observaba todo en silencio. Había algo en aquella escena que la perturbaba profundamente, algo más allá de la injusticia obvia. Se acercó despacio, sus pasos cautelosos sobre el asfalto mojado, y se arrodilló al lado de la niña. ¿Puedo ver tu brazo?, preguntó suavemente. La niña no reaccionó de inmediato. Después de un largo momento levantó los ojos. Dos pozos de dolor y desconfianza. Y vaciló. Nadie nunca le había pedido permiso para tocarla. Generalmente solo la empujaban, la agarraban, la lastimaban. Lentamente, extendió el brazo. El tatuaje era tosco, irregular, hecho sin habilidad ni herramientas adecuadas. Pero el símbolo era claro. Una pequeña estrella de 5 puntas con un círculo alrededor, y 3 líneas curvas saliendo del centro, como rayos de luz. La señora anciana se quedó inmóvil. Sus ojos se agrandaron. Sus manos comenzaron a temblar. Dios mío, susurró, la voz entrecortada. ¿Cómo? ¿Cómo conoces ese símbolo? La niña frunció el ceño, confundida. Yo no lo conozco. Solo
Lo dibujé. Se queda en mi cabeza desde siempre. Sueño con él. La mujer se llevó la mano al pecho, como si necesitara sostener el corazón que amenazaba con explotar. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro arrugado. Ese símbolo. Su voz era apenas un hilo ahora. Mi hija lo dibujaba. Cuando era pequeña, dibujaba ese símbolo en todo. En las paredes, en los cuadernos, en la arena. Decía que era un símbolo de protección, algo que ella inventó. Algo solo suyo. La niña parpadeó, sin entender. ¿Su hija? Mi hija desapareció hace muchos años. La señora continuó, las palabras saliendo con dificultad entre los sollozos. Tenía 18 años cuando salió de casa una noche, y nunca regresó. La busqué durante años. La policía dijo que probablemente había huido, que se había involucrado con gente mala, que había elegido esa vida. Pero nunca lo creí. Una madre sabe. Una madre siente. Sostuvo el brazo de la niña con delicadeza, como si estuviera tocando algo sagrado. 6 meses después de que desapareció, encontraron su cuerpo. Estaba embarazada. Intentaron contarme que había muerto de sobredosis, pero las heridas, su voz falló. Alguien la lastimó. Y el bebé. Dijeron que el bebé había nacido. Dijeron que estaba vivo, pero que se lo habían llevado, entregado para adopción irregular, traficado. Nunca supe. Nunca pude encontrarlo. La niña estaba paralizada, su corazón latiendo tan fuerte que dolía. ¿Cuántos años tienes?, preguntó la señora, sus ojos buscando los de la niña. 10, creo. Nadie nunca me lo contó bien. ¿Y sabes dónde naciste? ¿Conoces a tu madre? La niña sacudió la cabeza lentamente. No recuerdo nada. Solo recuerdo estar sola. Siempre sola. La gente dice que me encontraron abandonada en una plaza, cuando era muy pequeña. Nadie me quiso. La mujer cerró los ojos. Las lágrimas cayendo libremente ahora. Mi hija murió hace 10 años. En marzo. Dijeron que el bebé había nacido prematuro, pero estaba bien. Una bebé niña. El mundo pareció detenerse. La lluvia seguía cayendo. Pero el sonido era distante, amortiguado, como si viniera de otro universo. La niña miró el tatuaje en su brazo, el símbolo que siempre pensó haber inventado, que vivía en sus sueños desde que podía recordar. El símbolo que, de alguna forma imposible, conectaba su sangre con alguien que nunca conoció. Usted cree que yo soy. No pudo terminar la frase. La señora anciana sostuvo el rostro de la niña entre sus manos con una ternura que ella nunca había experimentado. No sé cómo es posible. No sé cómo aprendiste ese símbolo. Pero mi corazón me está diciendo algo que mi mente no puede explicar. Ese símbolo era solo de ella. Nunca se lo mostró a nadie excepto a mí. Y de alguna forma está en ti. La niña comenzó a llorar, no el llanto alto y desesperado de antes, sino algo más profundo, más antiguo. Era el llanto de toda una vida de soledad, de rechazo, de dolor acumulado. Era el llanto de una niña que nunca tuvo un abrazo, nunca tuvo un nombre verdadero, nunca tuvo un lugar. Nadie nunca me quiso. Susurró entre sollozos. Yo te quiero, dijo la señora, atrayendo a la niña hacia un abrazo apretado. Yo te quiero. Te busqué toda la vida sin saber que te estaba buscando. Cargué este dolor todos los días, pensando que lo había perdido todo. Pero estás aquí. Estás viva. La niña se aferró a la mujer como si se estuviera ahogando y finalmente hubiera encontrado algo sólido para sostenerse. Sus dedos pequeños se clavaron en el abrigo viejo de la señora, y enterró su rostro en el hombro de ella, dejando que años de lágrimas no lloradas finalmente salieran. Las personas alrededor comenzaron a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Algunos se detuvieron a mirar,
Otros desviaron la mirada, avergonzados por haber participado en la humillación más temprano. Un hombre en la multitud, mirando su teléfono celular, comentó con una risa nerviosa, tratando de romper la tensión del momento. «¡Qué día más raro! Antes vi a un chico intentando cambiar tarjetas de colección por cripto en el celular. Esta nueva generación pierde la noción de todo». Nadie le prestó atención. Todos los ojos estaban en la niña y la anciana abrazadas bajo la lluvia. «Vamos a casa», murmuró la señora en el oído de la niña, su voz llena de amor y promesa. «Vamos a casa, mi querida. Nadie más va a lastimarte, lo prometo. Nadie más va a juzgarte, arrastrarte, hacerte sentir que no vales nada. Eres mi nieta. Eres mi sangre. Eres mi familia». La niña levantó el rostro, sus ojos rojos e hinchados. «¿Tengo una familia?» «Siempre la tuviste», respondió la señora, sonriendo a través de las lágrimas. «Solo que no sabía dónde estabas». Lentamente, la mujer ayudó a la niña a ponerse de pie. Sus piernas estaban débiles, temblorosas, pero la señora la sostuvo firme. Comenzaron a caminar juntas, alejándose de la tienda, de la multitud, de los juicios y la crueldad. La lluvia comenzó a disminuir. El cielo todavía estaba gris, pero había una pequeña abertura entre las nubes, dejando pasar un único rayo de sol que iluminó la calle mojada frente a ellas. La niña miró hacia atrás una última vez. La tienda, la gente, el lugar donde casi fue destruida. Todo se estaba quedando atrás ahora. Apretó la mano de la señora anciana, su abuela, y sintió algo que nunca había sentido antes. Seguridad. Pertenencia. Amor. Por primera vez en su vida, no estaba sola. Y por primera vez el tatuaje tosco en su brazo no era solo una marca de supervivencia. Era un puente, una conexión. Una prueba de que, incluso en las circunstancias más imposibles, el amor encuentra su camino de regreso. Caminaron juntas por la calle mojada dos sobrevivientes de tragedias diferentes, unidas por un símbolo que desafiaba toda explicación. La niña no sabía qué vendría después. No sabía si tendría una habitación, una cama, comida todos los días. No sabía si esta mujer realmente cumpliría sus promesas. Pero por primera vez, tenía esperanza. Y por ahora, eso era suficiente. El mercadito quedó atrás. Las voces desaparecieron. Y en el silencio que siguió, solo había el sonido de sus pasos, caminando juntas hacia algo nuevo. Hacia un hogar. Los empleados del mercadito las observaron partir. Uno de ellos, el que había arrastrado a la niña con tanta violencia, se sentó en el escalón de la entrada, con la cabeza entre las manos. El peso de lo que había hecho, de lo que casi destruyó, lo aplastaba como una piedra en el pecho. «¿Cómo pudimos?», murmuró. Su compañero no respondió. No había respuesta para eso. Solo había la verdad brutal. Habían juzgado a una niña sin pruebas, sin compasión, sin siquiera darle la oportunidad de defenderse. Y habrían destruido lo poco que le quedaba de dignidad si no fuera por una anciana que exigió ver la verdad. La multitud se dispersó completamente ahora. Algunos se fueron con culpa en sus corazones. Otros simplemente se fueron, ya olvidando el incidente. Listos para regresar a sus vidas cómodas donde los niños de la calle eran solo una molestia. Un problema que preferían ignorar. Pero dos figuras continuaron caminando bajo la lluvia que se desvanecía. Una anciana encorvada por los años y el dolor, y una niña demasiado delgada, demasiado pequeña, demasiado marcada por una vida que nunca eligió. Caminaban lentamente, sin prisa, porque por primera vez ninguna de las dos tenía que correr, esconderse o escapar. «¿Cómo se llama?», preguntó la niña después de varias cuadras en silencio. «¿Cómo me llamo?» «Rosa. Pero puedes llamarme abuela Rosa. O solo abuela, si quieres. Abuela». La niña probó la palabra, saboreándola como un caramelo dulce que nunca había probado. «Abuela Rosa. ¿Y tú?».
Tienes un nombre. La niña vaciló. En la calle me llaman hormiga. Porque soy pequeña y siempre me escondo en lugares apretados. Rosa hizo una mueca de dolor. Ese no es un nombre. Es un apodo cruel. Creo que tenía un nombre real cuando era bebé. Pero no sé cuál es. Nadie nunca me lo contó. Entonces elegiremos un nombre nuevo. Juntas. Rosa extendió su mano y la niña la tomó. ¿Qué nombre te gustaría? Caminaron en silencio mientras la niña pensaba. El mundo a su alrededor comenzaba a cambiar. El sol empezaba a asomarse entre las nubes, pintando las calles mojadas con tonos dorados. Los charcos reflejaban el cielo como espejos rotos. Marina. Susurró finalmente la niña. Me gustaría llamarme Marina. Como mi mamá. Rosa se detuvo en seco. Se llevó la mano al corazón y cerró los ojos, dejando que las lágrimas rodaran libremente. Marina, repitió, la voz quebrada por la emoción. Mi pequeña Marina. Sí. Ese nombre es perfecto. Reanudaron la caminata. La casa de Rosa estaba a solo unas cuadras más, un pequeño edificio amarillo desteñido con ventanas con cortinas floridas y una puerta verde que necesitaba una nueva capa de pintura. Era modesto, humilde, nada especial para la mayoría de la gente. Pero para Marina, porque ahora ella tenía un nombre real, un nombre elegido con amor. Era el palacio más hermoso que jamás había visto. Cuando llegaron a la puerta, Rosa sacó una llave oxidada de su bolsillo y la giró en la cerradura. La puerta se abrió con un suave crujido, revelando un interior cálido y acogedor que olía a café y a años de memorias. Bienvenida a casa, Marina, dijo Rosa, haciéndose a un lado para dejar pasar a la niña primero. Pero Marina no se movió. Se quedó en el umbral mirando hacia adentro, sus pies descalzos congelados en el tapete de la entrada. ¿Qué pasa, querida? Yo voy a ensuciar todo, murmuró, mirando su ropa empapada y llena de mugre. Rosa se arrodilló una vez más, ignorando el protesto de sus rodillas cansadas, y tomó las manos pequeñas y temblorosas de Marina. Esta es tu casa ahora. No puedes ensuciar lo que ya es tuyo. Entra, mi niña. Por favor. Marina dio su primer paso hacia adentro. El piso de madera crujió suavemente bajo sus pies. Ella miró a su alrededor como si estuviera entrando en un museo, con miedo de tocar cualquier cosa, de romper algo, de demostrar que no merecía estar allí. La sala era modesta. Un sofá viejo cubierto con una manta tejida, un televisor pequeño sobre una mesa de madera, fotografías enmarcadas en las paredes. Marina se acercó a ellas, hipnotizada. Una joven sonreía en una de las fotos. Tenía tal vez 16 o 17 años. Cabello largo y oscuro, ojos que parecían brillar incluso a través del vidrio empañado. Había algo en ese rostro, algo familiar que Marina no podía nombrar. Esa es mi hija, dijo Rosa suavemente, parada detrás de ella. Su nombre era Marina. Marina. La niña repitió, probando el nombre en sus labios como si fuera un alimento nuevo. Era terca, valiente, llena de sueños. La voz de Rosa estaba cargada de nostalgia. Quería ser artista. Dibujaba todo el día. Ese símbolo empezó a dibujarlo cuando tenía unos 7 años. Decía que lo había soñado, que era un guardián. Lo ponía en todo. En los cuadernos, en las paredes de su habitación, hasta lo bordó en una blusa vieja. Marina tocó la fotografía con un dedo vacilante. Yo... ¿me parezco a ella? Rosa tragó saliva. Miró a Marina. Realmente la miró, por primera vez desde que la había abrazado en la calle. El rostro delgado, marcado por el hambre y el sufrimiento, los ojos almendrados y profundos, la curva delicada de la nariz. Sí. Dios mío, sí. Tiene sus ojos, susurró. Y la forma de inclinar la cabeza cuando estás pensando. Marina hacía eso también. La niña sintió algo extraño formándose en su pecho.
No era dolor, pero tampoco era felicidad. Era algo más grande, más aterrador. Era la sensación de pertenecer a algo, de tener raíces, de no ser solo un accidente vagando por el mundo. Y en ese momento, parada en esa pequeña sala amarilla, mirando la fotografía de una madre que nunca conoció, Marina supo que su vida acababa de cambiar para siempre. El símbolo en su brazo palpitó suavemente, como si estuviera vivo, como si supiera que finalmente había cumplido su propósito, traerla a casa.